camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Te busco solo a ti y a nadie más. Mi alma sabe bien dónde descansará. Gimiendo en mi espíritu está, conociendo toda mi necesidad. Eres la fuente de mi vida, eres mi manantial. Me refresca tu espíritu, me refresca tu voz, me sostiene en tus brazos eternos de amor. Te busco solo a ti y a nadie más. Mi alma sabe bien dónde descansará. Gimiendo en mí tu espíritu está, conociendo toda mi necesidad. Eres la fuente de mi vida, eres mi manantial. Me refresca tu espíritu, me refresca tu voz, me sostiene en tus brazos eternos de amor. Y yo solo aquí, Señor, me postro ante ti. ¿A dónde más podré ir? Y yo me quedo amándote aquí, Señor, tan solo esperando oír tu voz, tu dulce voz, tu voz que guía mi camino, que guía mi destino. Estoy aquí, Señor, para adorarte. Tú eres mi todo, mi existir, mi universo, mi vivir. Sin ti se acaba todo para mí. Eres la fuente de mi vida, eres mi manantial. Me refresca tu espíritu, me refresca tu voz, me sostiene en tus brazos eternos, eternos. Señor, tan solo esperando oír tu voz.
que guía mi destino. Estoy aquí, Señor, para adorarte. Hola a todos, bienvenidos al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid. Bienvenidos a un programa especial en el que hoy en nuestro magazine Camina y Ven vamos a tratar el tema del Halloween. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo, al pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Jonathan, buenas tardes. Gracias al Señor, estamos bien. Él ha placido regalarnos un día más de vida y comenzando también enseñando su palabra, Así que es. creo que es uno de los más grandes propósitos que Dios tiene como tarea para cada uno de nosotros. Y es no callarnos, sino siempre hablar, denunciar, proclamar, exhortar con la palabra de Dios a la humanidad, ¿sí? No solamente al pueblo cristiano, sino a todos, porque la salvación está abierta para todos los pueblos. Así es. Hacemos un paréntesis en nuestro tema que estamos viendo de escatología, recordemos, para tratar un tema importante. Hoy es domingo, día 31 de octubre. Esta noche es la famosa noche del Halloween, ¿no? Y por eso es que queremos hacer un programa especial explicando todo esto. Así que te invito a que si nos estás viendo, llames a tu familia, llames a tus hijos. Es importante que estén presentes viendo este programa, tanto si eres cristiano como si no lo eres. Y antes de disfrazarte, antes de proceder a compartir o a disfrutar de esta fiesta pagana, como es el Halloween, mira el programa, escucha lo que vamos a enseñar y luego tomas la decisión de si quieres participar o no quieres participar de ella. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema, ¿vale? Como decíamos, el tema del Halloween, la fiesta del Halloween, esa fiesta en la que los niños y adultos van disfrazados principalmente de seres oscuros, de seres demoníacos, de magos, de monstruos, ¿vale? Y van de casa en casa pidiendo caramelos y chucherías a la frase de truco o trato, ¿no? Esto, como digo, sucede esta noche, noche del día 31 de octubre al día 1, que es el Día de Todos los Santos, ¿no? Ese día de festividad casi mundial, nadie trabaja y todos o casi todos los que tienen que ver, que celebran esta fiesta, celebran el mal, celebran la muerte. ¿Entre qué? Entre cuentos de terror, entre decorados en las casas con esas famosas calabazas talladas con caras diabólicas o calabazas encendidas, ¿no? Los niños de muchas partes del mundo esperan ansiosos esta maravillosa, y digo maravillosa entre comillas, fiesta para que se puedan disfrazar y que les regalen esas chucherías, ¿no? Aparentemente, si uno lo cuenta así, Pastor Alejandro, parece que pues, no tiene ningún tipo de peligro, que es una fiesta sin maldad. Como dice el mundo, es una fiesta para que los niños disfruten y lo pasen bien, ¿no? Pero fíjate que te quiero lanzar una pregunta antes de empezar y que el pastor Alejandro nos cuente, ¿no? ¿Qué pensarías si te dijera que esta fiesta, que aparentemente es una fiesta inocente, tiene un verdadero, origen maléfico? Que existen potestades y sociedades espirituales ocultas que se benefician de que tú y que tu familia y que tus hijos celebren esta festividad y que además, ¿sabes qué? Es una trampa para tu propia alma. Con esto que te estoy diciendo no pretendemos obviamente ni echarte a perder la fiesta, ni meterte miedo, ¿no? O quizá como muchos nos tachan, Pastor Alejandro, ni ser pesados o aburridos, ¿no? Estos cristianos legalistas que nos llaman, ¿no? Solo queremos hacerte llegar el conocimiento, la realidad de lo que esta fiesta tiene atrás, ese trasfondo. Y cuando finalicemos esta enseñanza, tú decides
si quieres o no participar de ella. De ti depende. ¿Te parece? Pues vamos a iniciar. Ahora sí, Pastor Alejandro. Muchos dicen que esta festividad, ¿no?, nace que si en los Estados Unidos, con el famoso Halloween. Otros dicen que no, que nace en México con esa adoración a la muerte, ¿no? Otros dicen que no, que quizá en Europa occidental, en Rusia. Realmente, ¿de dónde viene el origen de esta festividad pagana? Bueno, Pastor Jonathan, el origen de esta festividad es más o menos 1000 años antes de Cristo. Viene de, no, los celtas no son una nación, sino son pueblos que tienen y se identifican con ciertas costumbres culturales y también espirituales. Ellos estaban esparcidos casi por toda Europa, ¿sí? España, en lo que es Europa Central, ¿sí? Y ellos también habían algunos pueblos en la Gran Bretaña, lo que es Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda. Y es allí donde empieza esta cultura, ¿sí? Y es donde empiezan a dividir sus estaciones, ¿sí? Ellos tenían 2 estaciones especiales, identificadas, una como la claridad y otra como la oscuridad. En la claridad pues estaba la que era el otoño, la primavera, el verano, y donde se podía cultivar y recoger estas cosechas. Pero ya esto terminaba el 31 de octubre y empezaba el periodo de la oscuridad, que es donde empieza lo que es el otoño y el invierno, donde los árboles pierden su capacidad de producir hojas por el mismo frío, por la misma oscuridad. Ellos parece que murieran, ¿no? Y ya no hay tanto verde, sino es más la nieve, el frío, y todo parece que muriera en esa fecha. Para los celtas esta fecha era el Año Nuevo, el 31 de octubre, cuando terminaba la claridad y comenzaba la oscuridad. Y también en algunas naciones el día en horas se hace más corto y la noche y la oscuridad se hacen más extensos. Entonces estos pueblos en sus creencias tenían que en la oscuridad, cuando empezaba este periodo de oscuridad, salían los espíritus, ¿sí?, de los muertos, sean buenos, sean malos, salían a atormentar a las familias, ¿sí? Y es cuando empieza a manifestarse la muerte, ¿sí? Empiezan a hablar de espíritus que salen a atormentar a las personas. Esa fecha del 31 de octubre para los celtas, ellos hacían hogueras tratando de que con la luz de las hogueras también espantar a estos espíritus. Se fabricaban máscaras deformes, o sea, como si fueran demonios en esas máscaras, y las colgaban en las puertas de sus casas para ahuyentar o confundir a estos espíritus malos. Esa festividad celta, el 31 de octubre, se llamaba el Samhain, ¿sí?, que significaba el fin del verano y el comienzo de ¿qué? El fin de la luz y el comienzo de las tinieblas. ¿Sí? Es la fiesta del Samhain. Entonces, ahí es cuando empiezan a aparecer los monjes o sacerdotes druidas, ¿sí? Estos druidas eran los que iban a las casas, ¿sí?, pidiendo comida para calmar, llevarle a los espíritus malos y calmarlos, para que no atormentaran a las familias de estas casas. Los celtas
sus costumbres espirituales eran politeístas, o sea, muchos dioses. Muchos dioses. ¿Sí? Yo leía, tenían más de 12 dioses, ¿sí? Al mismo tiempo, ellos creían en la reencarnación del alma, o que el alma de la persona que moría se transfería a otro animal, o a una planta, o a un árbol. Eso es lo que hablamos Sí. antes, que esas costumbres aún las tienen, por ejemplo, los budistas, ¿no? Hoy en día ellos creen Sí, en hay esa reencarnación. el yoga, sí, todos los que practican estas, mire de dónde viene el trasfondo, ¿no? No creían en el castigo eterno del alma, o sea que para ellos no hay infierno, ¿sí? Eso es un poco también Sí. como los adventistas, ¿no? Los adventistas tampoco creen en... Haya vivido como haya vivido la persona, pues tranquilo. Usted va a estar en otro animal, en un árbol, en una planta. ¿Sí? El hinduismo pues, dice que no se comen a ciertos animales porque de pronto se están comiendo al hermano, a la tía, ¿sí? Que ya fallecieron. También ellos creen mucho en el contacto directo del ser humano con la naturaleza. Por eso hoy en día tú puedes ver gente caminando descalza por el pasto, abrazando los árboles, porque eso le transfiere poder, energía, paz, cuando nosotros conocemos en la palabra de Dios que el único que nos puede transferir eso es el Hijo de Dios. ¿Sí? Estos druidas se dividían en 3 grupos, ¿sí? Estaban los druidas de túnica blanca, ¿sí? Estaban los druidas de túnica azul, que eran los poetas, filósofos, ¿sí? Estudiosos también de la naturaleza, ¿sí? Y estaban los druidas bates, que era como era el grupo más que practicaba el oscurantismo, ¿sí? Practicaban ciertos ritos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué tipo de ritos. Pero estaban estos tres tipos de sacerdotes druidas, ¿sí? También habían sacerdotisas druidas, habían mujeres que también hacían estas prácticas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué era lo que practicaban ellos. O sea, algunos servían de asesores para los reyes celtas, ¿sí? También eran asesores espirituales para el pueblo. Fabricaban o eran como boticarios, ¿no? De las plantas, como tenían... ¿qué significa druida? Druida es el conocedor del roble o conocedor de la naturaleza. Entonces, a través de ese conocimiento, ellos empezaron a hacer pócimas y a fabricar remedios para ciertas enfermedades. Vemos ¿sí? un poquito para que la gente pueda localizarlos. Hay una serie de dibujos animados. Bueno, se ha hecho película y todo, pero se inició siendo cómics y dibujos animados, que es Asterix y Obelix, ¿no? No sé si se llegó hacia allí en Colombia, quizá no sé si llegó. Entonces es la historia de 2 romanos de la Galia y justamente tienen la figura de un druida, ¿vale? Con una túnica blanca, que es la que le prepara esa pócima para que tengan superpoderes, ¿no? Te lo digo porque yo lo quiero explicar así porque, por ejemplo, aquí en España sí son muy conocidos y para que la gente piense en qué tipo de druida es al que nos estamos refiriendo. Es esa figura, ¿no? Que es la que se encarga de todo el ocultismo, que es lo que está explicando el pastor Alejandro, de hacer los hechizos, las pócimas y todo eso, ¿verdad? Así es. Estos también practicaban el ocultismo, usaban inciensos para el fuego, cuando lo tiraban a las hogueras pues salía cierto humo y ellos podían leer y ver visiones en ese humo. Practicaban la astrología, o sea, todo lo que es el zodiaco, ¿sí? Y para tratar de interpretar el futuro, ¿no? Eran esotéricos. Al tener muchos dioses, también tenían muchos amuletos, ¿sí? Para venerar esos dioses y otros amuletos para ir en contra de otros dioses, ¿sí? También en su máximo esplendor, estos sacrificaban animales
y también terminaron sacrificando vidas humanas para predecir el futuro, para conocer, ¿sí?, en su oráculo, en sus dioses, qué era lo que sus dioses querían que su pueblo siguiera, o sea, para pedir dirección, visión, ¿sí? Y terminaron, ¿qué? O sea, sacrificando vidas humanas, en especialmente, pues, eran a veces mujeres vírgenes o bebés, ¿sí? Y esto lo que nos lleva es a una práctica de brujería, ¿sí? Todo lo que es, ¿qué? Oculto. Es más, estos druidas eran temidos en medio de los pueblos, porque adquirieron ciertos poderes, ¿sí?, espirituales, que bien lo que ellos dijeran o proclamaran como bendición podría ser bendición, pero también cuando proclamaban maldición, esas maldiciones se cumplían, ¿sí? Entonces eran muy temidos. Ya ya lo explicamos, estos sacerdotes druidas eran los que empezaron a ir a las casas pidiendo comida para ahuyentar o calmar a los espíritus malos. Ya después, tiempo después, cuando los romanos, el imperio romano empieza a expandirse por Europa, empiezan a conquistar todas estas tierras y por supuesto también a estos pueblos. Y los romanos, las culturas espirituales o creencias espirituales que tenían estos pueblos, si coincidían con ellos, pues las asimilaban y les decían, no, tranquilos, nosotros no les vamos a quitar su festividad del Samhain, ¿sí? Sino que nosotros también tenemos una creencia que el 13 de mayo, ¿sí?, para los celtas era el 31 de octubre, para los romanos el 13 de mayo, salían los espíritus malos para atemorizar a los romanos, ¿sí?, a las familias romanas, y nosotros también hacemos ciertos sacrificios, pero no sacrificios de sangre, sino ellos tenían como, ofrecían leche o regaban leche sobre las tumbas, algo así. Y esta fiesta fue llamada el Lemuria, ¿sí? Y entonces le dijeron a los celtas, no, tranquilos, sigan celebrando su festividad, pero celébrenla el 13 de mayo, ¿sí?, con nosotros. Y así ha sido a través de la historia, siempre para congraciarse con ciertas culturas, y de tranquilos, sigan sus festividades, pero celebrenla el día que nosotros la celebramos, porque somos los que mandamos, ¿no? Era el Imperio Romano. Y eso se transfirió a la fiesta del Lemuria, el 13 de mayo. Entonces los celtas celebraban su fiesta, los romanos también. Ya después, con el auge de la expansión del cristianismo y la evangelización, los sacerdotes católicos romanos dijeron, pues nosotros nos vamos a inventar una fiesta también, pues para ganarnos la amistad de los romanos y también de los celtas. Entonces, los celtas con su Samhain y los romanos con la Lemuria. Todos los cristianos católicos romanos dijeron, vamos también a tener nuestra festividad, y se inventaron el día del Hallows Eve, ¿sí?, que es el día de todos los santos, y lo celebraban también el 13 de mayo, ¿sí? Pero ellos lo iniciaron con el fin de que tomara más auge el Lemuria que el Samhain, porque el Samhain en su ocultismo sacrificaba vidas humanas, en lo cual pues no se estaba de acuerdo con eso, ni los romanos, ni tampoco los cristianos de la época. Entonces, años o tiempo después, tomó el nombre de Halloween, ¿sí? Entonces, cuando tomó este nombre, también transfirieron la fecha, porque se dieron cuenta que los celtas a escondidas seguían celebrando su 31 de octubre, ¿sí? Y los católicos romanos empezaron y también trasladaron esa fecha del Halloween, pero eso fue para el 1 de noviembre, ¿sí? Recuerde que era la fiesta de todos los santos. El día anterior, o sea, el 30 de octubre, los cristianos católicos romanos hacían vigilias, ¿sí?
en oración, colocaban este tiempo en las manos de Dios. Y por eso el 1 de noviembre ahora es catalogado y es festividad, si lo ves en el calendario, el Día de Todos los Santos. Porque al final y al cabo se dieron cuenta que el día anterior, el 31 de octubre, en la fiesta del Samhain, los ocultistas, los brujos, los más radicales de los celtas, ¿sí? De los druidas, sacrificaban vidas humanas, ¿sí? Y mire el contexto, que el 31 de octubre es la fecha más importante para las sectas satánicas, para el satanismo. Ahí es donde ¿Sí? ya vamos un poquito entrando en la actualidad, ¿vale? Es decir, estamos viendo de dónde proviene, porque hay mucha gente que puede decir, bueno, vale, perfecto, eso sucedió, eso viene de ahí, vale, muy bonita la historia y vale, ¿y eso qué tiene que ver conmigo con ahora? O sea, yo porque es que entonces no puedo disfrazar a mi hijo para ir a pedir chucherías, ¿qué malo tiene lo que los celtas hicieron hace 3000 años atrás? Ahora vamos a explicar qué es lo que sucede hoy en día. Mire, cuando conquistan América, ¿sí? Los europeos, pues ellos traen todas sus creencias y todos sus rollos allá que tenían espiritualmente. ¿Y lo traen a dónde? América, ¿sí? Se dice que los sacerdotes católicos romanos en Europa enviaban el 31 de octubre, enviaban a los pobres, a los mendigos, a ir a los pueblos, a las casas, a golpear, a orar por familiares que hubieran muerto en esas familias. Y ellos decían que iban a orar, enviados por estos sacerdotes católicos romanos, para pedir oración o para dar oraciones para que las almas de esos muertos pasaran del purgatorio al cielo, ¿sí? Y a cambio de eso, de esas oraciones, estas familias tenían como el deber de recompensar esas oraciones y les daban comida, les daban tortas y ahí empiezan a incluir los dulces, ¿sí? Empezaban a darles. Y mire que es casi paralelo a lo que hacían los druidas al ir a pedir comida para espantar los espíritus malos, ¿sí? O sea, todo va una mezcolanza de creencias que son antibíblicas, ¿sí? Eso no aparece en la Biblia. Y empiezan a fundar esto como el ir el 31 a dar una oración para que las almas del purgatorio pasen al cielo. Y dice que ellos llevaban un rábano con una vela incrustada entre el rábano, porque esa vela alumbraba el camino de los que iban del purgatorio al cielo. Ya cuando vienen aquí a América, dicen, bueno, conquista, yo digo que fue una invasión porque habían indígenas, o sea, ya había... Conquista es cuando no hay nada, o sea, la conquista de la luna, por decir algo, sí, eso sí, no habían humanos allí. Vienen acá y traen todas esas tradiciones. Cuando se dan cuenta, aquí en América la calabaza se multiplicaba más fácilmente, tenía mayor productividad, era más fácil también de cómo cultivar, y ellos deciden cambiar el rábano por la calabaza. Y entonces lo que hacen es vaciar la calabaza, le hacen una figura, ¿sí? En la calabaza. ¿Se acuerdan las máscaras que hacían los celtas y las colocaban en sus puertas para confundir a los espíritus malos? Entonces aquí cojan la famosa calabaza, la vacían, le hacen una máscara, le colocan una vela y la colocan en el antejardín, ¿sí? O en las puertas de sus casas. ¿Para qué? Para confundir a los espíritus malos, ¿sí? Y así comienza esa tradición de generación en generación y a través de toda América del Norte, América Central, América del Sur. Y así llega hasta el día de hoy, ¿sí? Y así lo conocemos. Y acuérdese, son siempre festividades y las hacen en la oscuridad, ¿no? La costumbre era hacerla en las noches. Ahora, pues, para tratar de como de no darle tanto trasfondo de terror o de miedo, lo hacen en el día o lo hacen días antes, ¿sí? Del 31.
Se disfrazan, salen a pedir dulces, se disfrazan de angelitos, de cosas bonitas, pero como dice la palabra, el Satanás se disfraza de ángel de luz, Sí. o sea, también bonito, pero el trasfondo es que satánico. Se lo inculcan Entonces, a los niños en los colegios, Alejandro. Toda esta semana aquí llevan haciéndolo, que si decorando las clases, y les hacen a los propios niños hacer esas figuras, esas calaveras, ¿no? Esas, ¿cómo se llaman? Las calabazas y todo eso, y lo adornan. Pero hay que tener conocimiento de lo que se celebra, que es lo que estamos enseñando hoy, y hay que hacer que nuestros hijos tomen iniciativa propia y tomen decisiones. Yo pongo el ejemplo de mi casa, ¿ok? Que es la que conozco. El día jueves, cuando mi hija sale del colegio, me dice, papá, yo no voy a ir el viernes a clase. Digo, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, porque es que el viernes lo que se va a hacer van a ser bailes, van a ser disfraces, van a ser todo lo que tiene que ser el Halloween, y yo no quiero compartir de eso. ¿Sabes? También sí, nosotros no podemos ser, perdonen la expresión, bobos y dejarnos guiar por corrientes del mundo. Es decir, sepamos lo que estamos celebrando, enseñémoslo, porque muchas veces parece que nos quedamos con el conocimiento de nosotros como adultos y dejamos a los niños a un lado. Y cuando los niños son los más vulnerables y los que Satanás tiene más acceso a ellos por mediación de miles de caminos y miles de puertas. No, informemos a nuestros niños de qué es lo que se celebra. Y ya veremos cómo cuando les mostremos la maldad que mueven, ellos mismos van a decir, no, yo no participo. sí, mira que la gente dice, no, pero eso no tiene nada de malo, salir a pedir dulces, disfrazar al niño no de cosas feas ni de monstruos, ¿sí? Lo que se hacía anteriormente. Y dice, no, simplemente es una fecha comercial, que eso no tiene nada de malo, ¿sí? Y es un día donde los niños las pasan felices, contentos, ¿sí? Disfrazados. Cuando vemos que el disfraz es algo que uno antepone a lo que verdaderamente es uno. Y muchos padres, por simplemente ser aceptados con otras personas, y los niños también por recibir la aceptación de estos que se disfrazan, pues lo hacen por aceptación y no recibir el rechazo y decir, no, es que ustedes son, como dicen por ahí, mala leche, ¿sí? Y no les gusta hacer nada, ustedes son aburridos, ustedes... No, lo que pasa es que uno tiene que ser radical con lo que tiene que ser radical. ¿Por qué? Porque verdaderamente el trasfondo de esta fiesta es pagana y es una festividad y es algo que se hace para celebrar lo oculto, lo que se hace en tinieblas, ¿sí? Y lo que se hace en tinieblas es que esa fecha es la fecha también máxima del satanismo, ¿sí? Está Es el catalogado, año nuevo de los satánicos. Está catalogado como el cumpleaños de Satanás, Alejandro. Así es, sí. Y en esa fecha, no es porque lo diga yo, sino los mismos miembros de las sectas satánicas lo proclaman, ¿sí? Antes era en ocultismo, ¿sí? A escondidas, pero hoy en día ya lo hacen, no en lo oculto, sino ya no le tienen temor a nada ni terror a nada, porque lo hacen, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Dicen que el sacerdote satánico coge a una de sus doncellas, o sea, una virgen, una muchacha, una seguidora de una secta, y meses antes embaraza. Hay una festividad donde es dado a la fertilidad, que es un dios celta también, ¿sí? Y tienen sexo, orgías. Eso es el desorden más tremendo dentro de la secta satánica, ¿sí? Y allí es donde ese sacerdote negro o sacerdote satánico embaraza a una de estas niñas. ¿Para qué? Para que el feto, el niño, vaya creciendo en el vientre de ella para tener un bebé, no en un parto normal, sino la llevan, la colocan sobre una losa y allí
el sacerdote satánico con todos los miembros de la secta saca una daga y le abre el vientre a esta muchacha, ¿sí? Y no es que la muchacha se la lleven para cuidados intensivos o algo, ¿no? Sino que ella también es sacrificada ahí. Sacan el feto, lo muestran como un trofeo, también le entierran la daga, lo descuartizan, toman la sangre del feto y todos los miembros de esa secta deben beber su sangre. Todos los miembros de esa secta deben comer parte del corazón de ese bebé, ¿sí? Y ese es el famoso sacrificio agradable ¿para quién? Para Satanás, ¿sí? Un sacrificio también ¿de qué? De sangre. Exactamente. Pero eso lo hacen todas las sectas satánicas a nivel de un país, de un continente y de todo el mundo. ¿Sabes cuántas sectas satánicas hay en el planeta? Miles, ¿sí? Imagino. Y o sea que son miles de niñas que son asesinadas y de bebés, los fetos asesinados, sacrificados. ¿Para qué? Para celebrar el Año Nuevo satánico. Eso es lo que hacen allí. Eso es lo que, eso es a lo que, a esa es a la fiesta que estás invitado. Eso es a lo que tú dices no tiene maldad. O sea, es decir, si a mí me invitan a celebrar el cumpleaños de mi papá, por ejemplo, pues estoy compartiendo la celebración de mi papá, ¿vale? Si a ti lo que esa noche se está celebrando es el Año Nuevo satánico, si es el cumpleaños de Satanás, y tú estás participando, estás yendo a disfrazarte, estás yendo, ¿a qué estás acudiendo? Pues es sencillo, al cumpleaños o al Año Nuevo satánico. Estás apoyando lo que en oscuridad se está haciendo. No sé si se llega a entender la profundidad. O sea, es así de sencillo, ¿no? O sea, muchas veces se celebra el 31 de diciembre, ¿no? Que celebramos, aunque cada uno está en nuestra casa, está cenando. ¿Qué se celebra esa noche? Pues el Año Nuevo, ¿no? O sea, todo el mundo celebra con la familia. Aunque cada uno estamos en un sitio, hay un sentir general de lo que se está celebrando, ¿vale? Nadie puede decir, no, es que yo estoy celebrando en mi casa el día 31 de diciembre San Patricio. No, perdona, estás celebrando es el Año Nuevo, 31 de diciembre. Entonces, es tan sencillo como eso. Tú sales disfrazado, sales a compartir el 31 de octubre, estás participando en la festividad satánica. Mira lo terrible del caso, donde la niña que fue embarazada, ¿sí? Pierde al feto antes de esta fecha. Todos los miembros de la secta satánica tienen que empezar a recorrer y a buscar niñas que estén embarazadas, que hayan sido, o sea, es su primer bebé, vírgenes, y que cumplan estos requisitos. O si no, tienen que buscar a un bebé o un niño, ¿sí? Menor de cierta edad para llevarlo a sacrificar, pero tiene que haber ese sacrificio. Por eso es que en esa época, tiempo atrás, era cuando no se cuidaban tanto a los niños y se desaparecían en esa fecha, porque eran llevados para ser sacrificados a honor de ¿quién? De Satanás, ¿sí? Ahora, para esta fecha, los cristianos evangélicos también declararon una festividad para el 31 de octubre, que es el Día Internacional de la Biblia, ¿sí? Tratando de como contrarrestar esto, pero a la gente no le importa. Con o sin conocimiento, ellos por aceptación y por seguir la corriente de este mundo, se prestan para participar de esta festividad que vemos que su trasfondo es la muerte, ¿sí? Es una festividad a la muerte. Los celtas le dieron origen a esa festividad porque era la muerte, ¿sí? La muerte de la naturaleza. Y también la muerte cuando hacían los druidas, los vates más que todo, hacían los sacrificios de animales y de humanos en el oráculo para mirar qué era lo que predecían sus dioses. O sea que todo esto tiene pues su trasfondo, ¿sí?
todas las preguntas que se hacen. ¿Y será que si festejo esta celebridad, algo va a pasar espiritualmente en nuestras vidas? Pues claro, porque usted está abriendo portales donde estos espíritus de maldad, de la oscuridad, ¿sí? Estos demonios van a empezar a ejercer opresión en sus vidas, ¿sí? Van a empezar a llevar a sus hijos también a estar en depresión, hasta llevarlos ¿a qué? Al suicidio, ¿sí? Entonces, todo esto que se hace en este día y días anteriores, y mire que cuando llegó esta festividad a Hollywood, pues se hizo famosa con tantas películas de terror, de miedo, de los famosos muertos vivientes. Y uno, pues, yo en esa época no tenía conocimiento de la palabra, pues uno veía todas estas películas y siempre le quedaba eso, ¿dónde? En su corazón, en su mente. Me acuerdo tanto de esta famosa película de Freddy Krueger, uno que tenía un sombrerito, un buzo rojo con rayitas así, y era quemado y tenía en su mano como unas vainas metálicas, así como el de otra película. Y yo iba a conciliar el sueño y no podía. No podía porque el miedo a dormirme y soñarme con él era terrible. Y mire que sí eso dejaba secuelas en uno. Ya ahora uno que conoce la palabra, pues es libre en Cristo Jesús. Pero sí hay una transferencia y hay portales que transfieren muchas cosas de maldad en las personas y en los niños. Fijémonos, tú ponías el ejemplo de eso, pero fíjate que yo estaba, estos tiempos de atrás, me saltó una noticia, así informándose, uno coge información de diferentes sitios y leí algo que me resultó muy curioso. Hay una película que no sé si sea catalogada de terror, pero sí hay sinopsis de transformación, de ocultismo, de hechicería, que es El Cuervo. ¿Vale? De un hombre que se convierte... Sí. Vale, bueno. El tema es a lo que voy, no vamos a comentar la película, pero fíjate lo que decían, que la gran mayor parte de personas, incluso actores, que participaron en esa producción, fallecieron de forma trágica. O sea, es decir... ¿Coincidencia o no, pero es realidad? Se abren puertas. ¿Qué sucede? Yo cuando era niño, estaba muy de moda en esa época el tema de la Ouija, el tema de hacer cosas espirituales y tal. Y yo supe de gente, gracias a Dios, yo jamás me llamó la atención eso, pero yo supe de gente cercana de mi entorno que habían participado en esas sesiones de espiritismo, se habían abierto esas puertas espirituales y, Alejandro, fallecieron. Y fallecieron no gratamente. O sea, es decir, tenemos pruebas bíblicas de que los demonios toman posesiones de los cuerpos. O sea, el endemoniado gadareno. O sea, es decir, vemos cómo, y creo que lo hemos enseñado en algún programa, vemos esa necesidad de los espíritus malignos de tener un cuerpo. Porque ¿qué le dicen las legiones a Jesús cuando llega? Échanos a esa piara de cerdos, déjanos que entremos dentro del cuerpo de los cerdos, ¿no? Necesitan tener dentro. Entonces se abren puertas y se abren posesiones demoníacas, posesiones infernales, que pueden acabar en trágicas conclusiones. Entonces, esto no es una bobería. Y respondiendo a esa pregunta que nos hacían, ¿se abren portales? Por supuesto que se abren portales. ¿Vale? Y otra cosa que hablamos fuera de cámara, Alejandro, que creo que es importante también comentarlo y que puede ir hilado a la otra pregunta que está pendiente, porque hay mucho cristiano, y digo cristiano entrecomillado, ¿vale? Que dice, yo ya soy sellado por el Espíritu Santo, ya Dios habita dentro de mí, ya soy el Superman espiritual, entonces ahora puedo enfrentarme a ver películas de terror, puedo hacer espiritismo, puedo irme a un pueblo fantasma y voy a poder con todos esos demonios que están ahí porque Dios habita dentro de mí. ¿Hasta qué punto eso es así, no? O sea, el que esté firme
tenga cuidado de no caer, ¿sí? Es cierto, nosotros debemos conocer las estructuras, ¿sí? de la organización de Satanás, para poder, ¿qué? Combatirlas, para poder, ¿qué? Denunciarlas, ¿sí? Para poder, ¿qué? Reprenderlas, ¿sí? Pero tampoco podemos ir a los extremos, o sea, los extremos siempre son malos. O sea, que si yo voy a compartir el alcoholismo, pero no conozco qué es el alcoholismo, pues me tengo que volver alcohólico para combatirlo. No. O que si voy a combatir la drogadicción y no conozco qué es la drogadicción, pues cómo la voy a combatir si no la conozco, entonces me hago drogadicto, ¿sí? Y así, en cualquier área en la vida. Para bien o para mal, yo me convertí a los 33 años. Y yo desde los 13, más o menos, que tenía conciencia de que era ser maldadoso, ¿sí? En adelante, pues yo experimenté muchas cosas de los 13 años hacia los 33 y conozco cómo se mueve Satanás en la oscuridad, ¿cierto? Cómo nos engaña. Y por eso, pues, tengo conocimiento de qué es lo que se hace, ¿sí? En la oscuridad, en las tinieblas. Y por eso, pues, sé cómo se combaten. Y aparte de eso, pues, con la claridad que me dio la palabra de Dios, pues, tengo como no autoridad, sino conocimiento de cómo poderlas combatir ahora con la palabra de Dios, ¿sí? Pero no quiere decir que entonces me voy a meter de cabeza, ¿sí? Entonces, como ya tengo el poder del Espíritu Santo, me voy a meter por la calle más peligrosa, acá en Bogotá, y Dios me va a guardar, ¿no? Yo lo que estoy es tentando a Dios, ¿sí? Y no lo puedo hacer. Tengo que tener sabiduría para hacer las cosas. Para eso nos dio sabiduría, Dios a través de su palabra, y poder enfrentar estas situaciones. O sea que no es lógico ni muy sabio de creernos tan espirituales, porque por eso dice la palabra, tenga cuidado de no resbalar y caer, porque de pronto de estar reprendiendo y estar ayudando allá, puedo volver a recaer en alguna de las áreas en las que yo tuve problema, ¿sí? Más exactamente en dónde, en el alcoholismo, en la promiscuidad, ¿sí? También pues la drogadicción, ¿sí? Todo esto, o sea, hay que tener mucho cuidado en esta área en la vida. Fíjate, Alejandro, estábamos enseñando historia, de dónde viene, hemos enseñado qué es lo que se mueve este día, pero para ir finalizando, porque nos estamos quedando sin tiempo, vamos a la parte más importante. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia sobre estos pensamientos paganos? Porque todo es pagano. Entonces, si hablamos de que los muertos vuelven a vida, ¿sí? Es lo que son los espíritus de los muertos. Eclesiastés 9, 5 al 6 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido, ¿sí? Los muertos ya no tienen nada que hacer aquí. También han desaparecido su amor y su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo. ¿Sí? Déjame hacerte un paréntesis ahí, Alejandro, que siento y quiero decirlo, aunque no tenga que ver mucho con el tema, sí tiene vinculación, ¿vale? Porque ya no es la noche del 31, ya es el día 1, cuando empieza la gente a ir a los cementerios, a poner las flores, a poner los cirios. Eso que estás haciendo es vano. Lo que hay dentro, polvo es. ¿Qué dice la palabra? Del polvo venimos y al polvo tendremos que acabar. Al polvo finalizaremos. La persona que hay dentro no está viendo si le estás poniendo flores, si no le está viendo. Porque fíjate lo que está enseñando el pastor Alejandro. No nos compliquemos la vida. No intentemos agradar a la persona que supuestamente está dentro de una tumba, dentro de un nicho, porque esa persona ya no ve.
Ya no, o sea, mundanamente no ve, obviamente, la parte en la que esté, si es salvo, salvo, si es en el Hades, esté donde esté, tiene su conocimiento. Con esto no estamos volviendo a lo que decíamos del adormecimiento del alma. No, tiene su conocimiento allá donde esté, pero no hay conocimiento de lo que está sucediendo aquí. No está viendo la flor que le estás poniendo o el cirio que le estás poniendo. Porque eso sí es muy típico ahora el uno, ¿no? Venga, todo el mundo a los cementerios. Ya no tienen parte en este mundo, o sea, el que se fue, se fue. Se fue. Haya hecho bien o haya hecho mal, se fue. Y está en su lugar específico. ¿Sí? Que eso lo pueden ver en programas anteriores sobre el Hades, la muerte. ¿Sí? En todo lo que hacen bajo del sol ya no tienen parte. O sea que lo que sale allí sí son espíritus, pero son espíritus de demonios. ¿Sí? Porque el cuerpo está en la tumba, el alma y el espíritu, si es creyente, está con el Señor, y si no, está en el Hades, en el Seol. ¿Sí? Segunda de Corintios 11:14. Dice, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. O sea, mire, escuchaba el testimonio de una ex satanista. Dice, mire, así usted disfrace a su hijo de ovejita, de corderito, de osito, de angelito, usted está siendo partícipe de esa fiesta. ¿Sí? Donde se le rinde culto y sacrificio de vidas humanas. ¿A quién? A Satanás. Así es. Que se le está rindiendo culto a la muerte y no a la vida. Y recordemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, dice la palabra. ¿Sí? Y mire, se disfrazan. Mire, mucha gente ha durado años con una máscara. Encubriendo su verdadero ¿qué? Yo. Ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 11 nos habla que hay muchos que se disfrazan de ovejas, siendo lobos rapaces. ¿Dentro de qué? Dentro de las iglesias. Y engañan. Porque ¿quién vino para engañar, para asesinar, para destruir? Satanás. ¿Sí? Entonces, mire, ¿quiénes son los que se disfrazan? Satanás. Siempre muestra una apariencia de que ese día es una festividad para los niños, es buena, no tiene nada de malo darles un dulce. ¿Sí? Pero lo que en sí, el trasfondo es que la muerte, la oscuridad, las tinieblas. Y eso es lo que se transfiere. Deuteronomio 18, 10, 12. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Que eso es lo que se hace ese día. Ese día, 31 de octubre, es la cúspide, no solamente para Satanás, sino para los brujos, los hechiceros, los encantadores, los adivinos, los espiritistas, los medium. ¿Sí? Porque en ese día consultan supuestamente ¿qué? A los muertos, y simplemente son demonios, porque los muertos están. ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 12, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor. Todo el que se haga partícipe de estas fiestas es abominación al Señor. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. ¿Ves? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Segunda de Samuel 22, 29. Ciertamente tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor ilumina mis tinieblas. No es una calabaza con una vela encendida. No es un rábano, como lo hacían en Europa con una vela, que muestra el camino para que las almas pasen del purgatorio al cielo. No. Nuestra luz está ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Nuestra luz está en la palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es nuestra luz. Nosotros ya no estamos en tinieblas, ni tampoco participamos de las obras infructuosas de esas tinieblas. Aquí está. Efesios 5, 10, 11.
Dice, aprueben lo que es agradable al Señor. Aprueben lo que es agradable al Señor. Y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Sino más bien, ¿qué? Como dice otra versión. ¿Qué dice la otra versión? No participen de las obras infructuosas de este mundo, ¿no? Porque qué comunión tiene Dios La con, luz. con Belial, La luz con las tinieblas. Y aquí hago... Sino más bien reprenderlas. Y aquí quiero hacer un alto, Alejandro. Pastores, líderes, predicadores que invitan a las ovejas. No pasa nada porque participes del Halloween. No pasa nada porque disfraces a tu hijo. Son niños, tienen que disfrutarlo. ¿Qué parte no estamos entendiendo de este versículo? No participes de las obras infructuosas de este mundo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice más bien reprenderlas. Por favor, o sea, dejemos de apoyar porque el hecho de que una persona se suba a un púlpito y diga algo no tiene por qué estar diciendo lo correcto. Mira qué dice la Biblia. Porque es que, o sea, a mí me duele el alma, Alejandro, que haya pastores, si es que se les puede denominar así, que aprueben que los niños se disfracen en esta festividad. Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo que eso se haga desde un púlpito, pero mucho menos entiendo, como decían, y es que las ovejas comamos entero. O sea, oiga, lea la palabra. Si no entiende la versión de la Biblia que usted está leyendo, busque una versión actual, a ver qué le dice. Pero no le haga más caso al pastor que al propio Dios en la Biblia, porque es que entonces se va a condenar. Y luego, ¿quién le va a pedir explicaciones cuando esté en el Seol? No, es que el pastor me dijo. Entonces Dios le va a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el pastor es más grande que yo. Sí, o sea, yo es que no me puedo callar esto, Alejandro, y no lo entiendo. No entiendo cómo hay gente que se puede dominar pastores y que inducen a las ovejas a esto. Y lo peor de todo es que las iglesias están así. Tienen que leer 2 de Corintios capítulo 11, completico, porque ahí nos nombra que hay que lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y dice, estos son los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos ministros de Dios, que corrompen ¿qué? La iglesia. ¿Sí? Y esos son los que se disfrazan, ¿sí? Los que anteponen un velo mostrando ser seres de luz cuando verdaderamente están llenos de huesos de muertos por dentro, son sepulcros blanqueados, hipócritas. Todo esto con la finalidad de que no se les toque los bolsillos. Porque es que, claro, sí. Si yo le digo a las ovejas que no pueden disfrazarse, que no pueden disfrazar a los hijos, pues se me van. Entonces, ¿quién va a diezmar aquí? Anteponemos nuevamente al Dios mamón, al Dios dinero, por encima de la verdadera doctrina. No son intereses espirituales agradables al Señor, sino intereses personales. Y entonces, para mí, lo que me interesa es que traigan su plática, pero no nos desviemos, del tema. Pero bueno, continuemos, Alejandro. Disculpa. Y también tengo Juan 8:12. Dice, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de muerte. Dios murió en Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para derrotar el poder que nos tenía atrapados en las tinieblas, que era la muerte. ¿Sí? Y nos dio ¿qué? Vida juntamente con su Hijo amado. Entonces, todo lo que tenga celebraciones haciéndole homenaje a la muerte, traerá ¿qué? Muerte. Todo lo que hagamos en las tinieblas, en lo oculto, nos llevará ¿qué? Al ocultismo y a estar bajo el dominio del que gobierna en las tinieblas, que es Satanás.
Entonces, cada uno con poco conocimiento o sin ningún conocimiento o con conocimiento debe escuchar lo que nos dice el Señor en su palabra. Aprueben lo que es bueno y agradable para el Señor, pero no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que repréndalas, denúncielas, ¿sí? Hay que vivir ¿qué? Todos los días en la luz de Cristo. En santidad. Siempre. Así es. Bueno, yo creo que con esto queda enseñado rápidamente, como siempre hemos dicho. Si nos ponemos en profundidad podemos estar varios días enseñando, pero creo que es necesario haber tocado estos tres puntos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Vemos que no es una fiesta santa, que no es una fiesta que no pasa nada, ¿no? Mira lo que sucede, mira lo que sucedió en su momento con los celtas, mira lo que sigue sucediendo hoy en día con las sectas satánicas, y vemos la cantidad de huestes espirituales de maldad, vemos las puertas espirituales que se abren y vemos lo que yo decía antes, a la fiesta de quién estás acudiendo, a quién estás celebrando. Si tu casa quieres que esté gobernada por las tinieblas, adelante, lo vas a pasar genial en la fiesta. Vas a adorar al anfitrión, aún a expensas y aún a consecuencias de la muerte de muchas personas. Ahora, si verdaderamente quieres estar en la luz, si verdaderamente quieres la salvación de Cristo, lo que decía el pastor Alejandro, reprende esta festividad, reúne a tu familia, reúne a tus hijos, hacer un devocional, enseñar la verdadera palabra, que en tu casa sea esa luz, ¿no? Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Dice que la luz no se esconde debajo del almud, sino que se coloca en lo alto de la estantería para que alumbre a toda la habitación. Seamos luz, no seamos hipócritas y por querer complacer al esposo o a la esposa o al amigo o al primo, caigamos en una desobediencia a Dios y caigamos en muerte, porque finalmente si uno acude a donde hay muerte, pues el resultado es muerte, no hay más. Y después esto tú decides, o sea, nosotros aquí no estamos para persuadir a nadie ni para decirte lo que debes de hacer. Hemos expuesto nuestros argumentos, hemos expuesto a la luz de la palabra lo que el Señor dice, hemos expuesto lo que la historia secular muestra. Decide si coges el disfraz que tienes en el armario o más bien lo dejas ahí colgado y te dedicas a compartir esta noche con tu familia. ¿Listo? Alejito, no sé si quieres comentar algo más antes de finalizar. Lo más importante es que ya se expuso el trasfondo de esta fiesta pagana, ¿sí? Y que desde los orígenes en los celtas no ha cambiado hasta el día de hoy, porque se sigue sacrificando vidas humanas. Y allí ya en Deuteronomio lo leímos, Deuteronomio 18, que no hay que pasarnos a nuestros hijos por el fuego, ni a nuestras hijas, ¿sí? No hay que pasarlos ni por adivinos, ni por hechiceros, nada de esto, sino más bien guardémoslos. ¿En dónde? En la palabra, en la luz de Cristo, ¿sí? Enseñándoles la verdad. Acordémonos, la palabra de Dios es la verdad absoluta, aunque algunos se rían, pero es lo que se ha cumplido siempre a través de la historia, la palabra de Dios. Guarden sus vidas, guarden a sus hijos, guarden las vidas de sus hijos. ¿Para qué? Para que el enemigo no los persiga, los atormente y los lleve hasta la muerte. Más bien que guárdense en ese día, lean la palabra y oren e intercedan mucho por todos estos jóvenes, por todos estos bebés que son sacrificados en esa noche. Ya se les explicó, ya se les enseñó. Ahora tú tienes que tomar la decisión. ¿Lo hago o no lo hago?
tal vez dijiste, ay, pero yo lo celebré el sábado, yo lo celebré el viernes. Dice, pues, ponte de rodillas y pídele perdón a Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, Él te perdonará y volverá a restaurarte. Así es. Y hacerte, ¿qué? Libre. Porque esta verdad nos hace libres. Así es. Tal como dice la palabra, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu ha hablado hoy. Listo, pues con esto finalizamos este programa especial sobre el Halloween. Espero que se haya enseñado, que haya sido de edificación, que haya sido de limpieza, de luz, para quizás si tenías dudas o tenías esas cosas por dentro como diciendo voy, no voy. Esperemos que eso se haya aclarado. Importante es que lo compartas, compártelo con la gente. Seguro que tienes a alguien en tus contactos de WhatsApp que este mensaje le va a ayudar para no caer en el error que miles de personas están cometiendo. ¿Vale? Y la semana que viene, si Dios lo permite, Alejandro, continuamos con escatología. Iniciaremos la introducción a las 70 semanas de Daniel. Espero que no estemos 70 semanas enseñándolo, porque es largo, pero bueno, va a estar interesante, va a estar edificante y vamos a empezar a entender muchas cosas de los eventos futuros, de los eventos venideros, del Apocalipsis, y creo que es importante que enseñemos eso ya, si Dios lo permite, la semana que viene. ¿Ok? Alejandro, no sé si quieras comentar algo más antes de irnos. No, pues que verdaderamente las familias tomen conciencia de lo que están haciendo, porque al final van a pagar. El diablo siempre paga mal a quien bien le sirve, sé por ahí. Entonces los paganos pues va a ser sus hijos, sus hijas, cuando empiecen a experimentar enfermedades, problemas psicológicos, emocionales, es cuando se van a dar cuenta de por qué participaron de esta fiesta. Cuando hemos aclarado que es el día de la festividad, la cúspide del día de Satanás y la muerte. Así es. Fijémonos que lo que está diciendo el pastor Alejandro es cierto, ¿no? Estoy buscando aquí, vale, estaba buscando porque decía Alejandro, Satanás paga mal, ¿no? Pero fijémonos que hay alguien, y ya para finalizar con esto, que paga muy bien, ¿no? Llegado un momento, y me voy a la Biblia y ya acabo con esto, que el profeta Jeremías se sentía cansado, ¿no? Se sentía afligido por predicar la palabra y nada más que recibía mal por bien y nada más que le insultaban y que le condenaban y que le decían, y ya estaba cansado, ¿no? Jeremías, de predicar la palabra. Pero fijémonos lo que le dice el Señor en Jeremías 31:16. Dice, así ha dicho Jehová, reprime, Jeremías, del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Volverán de la tierra del enemigo. Salario hay para tu trabajo, para ti que predicas la palabra. No hace falta que seas pastor, no hace falta que seas una eminencia. Dios nos ha dado la comisión, es a todos. Entonces, no te sientas afligido si ves que te toman como loco. El Señor hoy te dice lo mismo que le decía a Jeremías. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que tengáis un resto de domingo maravilloso. Feliz lunes festivo. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo con el inicio de las 70 semanas de Daniel. Pastor Alejandro, gracias nuevamente por el trabajo, por la dedicación, por la enseñanza. Y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate, bendiciones. Cuidaros. Bueno. Chao, bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones.
Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.